Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast dedicado a los trabajadores del sector salud colombiano y especialmente para aquellos que ejercen sus funciones dentro de los hospitales públicos de Antioquia. En esta ocasión abordaremos un tema crucial y se trata del impacto, las estrategias y el rol de los prestadores en la atención primaria en salud. Brindar al personal de salud información actualizada y fortalecer sus competencias en materia de atención primaria en salud fue uno de nuestros principales objetivos dentro del convenio SENA-ESA 2025. Y para hablarles sobre este tema nos acompaña hoy la doctora Claudia Marcela Ruiz. Ella es fonoaudióloga con especialización en salud internacional y maestría en salud pública. También está con nosotros el doctor Julián Vargas, médico cirujano con especializaciones en gerencia de la salud pública y gerencia de la calidad y auditoría en salud. Además, es magíster en educación superior en salud. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Irley. Muchas gracias, un saludo pues a toda la audiencia que nos está escuchando, agradecer también la oportunidad de dirigirnos a todos los hospitales de Antioquia, de Chocó, esperamos que sea grato para todos y todas. En primer lugar, y para entrar en materia entonces, por favor, definamos qué es la atención primaria de salud. Bueno, a través de los tiempos se ha entendido que la atención primaria en salud es la gran estrategia para transformar los sistemas de salud en el mundo. Los países que ostentan mejores resultados en salud han fundado sus modelos de salud con base en la estrategia de atención primaria en salud. Por eso no podemos comprenderla como un programa, como un proyecto, como un plan o como una resolución. Es el fundamento de los modelos de salud para buscar mejores resultados en salud en las personas, familias y comunidades. Y se fundamenta básicamente en sus tres valores: de alcanzar el mayor nivel de salud posible para las personas, en buscar que haya una acción intersectorial para transformar los determinantes sociales de la salud, fortalecer la participación social y comunitaria y fundar la acción a través de la equidad y la solidaridad para llegar a todos y a todas. A mí me gustaría complementar diciendo que para mí la atención primaria también es una apuesta filosófica, es una apuesta que tiene que ver con los derechos humanos, con acercarnos a la gente como nuestro centro y no como el objeto de la atención en salud, y esa diferencia es súper importante porque entender que somos sujetos de derechos transforma totalmente la visión de lo que hacemos en el marco de un modelo de atención que garantiza pues unas acciones de cuidado contundentes para la vida. Muy bien, qué interesante. Y ahora entonces que conocemos la definición, cuéntenos por favor cuál es ese papel que ocupa la atención primaria en salud dentro del nuevo modelo de salud colombiano. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha ajustado? Su rol es trascendental. Yo pienso que es el fundamento de su estructura. Es la base que nos permite garantizar la obediencia a las leyes estatutarias 1751-2015, la ley 1438, que dicen que el modelo de salud colombiano debe fundarse en la estrategia de atención primaria en salud. Además, le da el soporte a los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo en temas de salud y al Plan Decenal de Salud Pública por ser uno de sus ejes estratégicos. ¿Qué viene cambiando? Yo siento que viene cambiando la manera como el sector salud se acerca especialmente a los territorios y a las poblaciones más marginadas de nuestro país, específicamente en esos territorios rurales dispersos e incluso en los territorios urbanos donde no tienen la posibilidad de acceder a los recursos del sistema de salud. Requiere mantenerse, requiere consolidarse en el tiempo y la comprensión de la necesidad de fundar esa acción sanitaria como fundamento en las necesidades de salud de la población en sus territorios bajo la figura de las redes integradas e integrales territoriales de servicios de salud es el gran reto a resolver por parte del sistema de salud colombiano. Es decir, que atención primaria también es un asunto donde dejamos de ser tan reactivos, empezamos a ser proactivos, acercamos la atención humana
también esperanzada y esperanzadora a las personas, familias y comunidades en sus realidades básicas. Entender ahí que el territorio es fundamental, que no es una concepción solamente de orden geográfico, sino que también es un asunto que atraviesa esas identidades históricas, culturales, económicas, que hacen que la vida de las personas tengan a veces muchísimas dificultades para poder ser transformadas, y por eso requerimos en el marco de esta estrategia un asunto fundamental, y es un trabajo de coordinación intersectorial y transsectorial por la salud. Entender que la salud no está solamente en cabeza de la provisión de servicios de salud del sector salud, sino que también está en otros asuntos importantes como el acceso a la vivienda, como el acceso a la educación, al empleo digno. Entonces es un asunto también de caracteres identitarios de los pueblos que han sido tradicionalmente marginados, y comunidades también marginadas, como las personas en situación de discapacidad, los migrantes, también las personas que han padecido el conflicto armado en nuestro país, que es un asunto muy serio. Entonces, bueno, yo creo que eso ha enriquecido nuestra visión de la estrategia de atención primaria, y todo lo que involucra una revolución frente a cómo hacemos las acciones que deberían ser no solo sanitarias, sino sociosanitarias y ambientales. Muy bien, ahora después de conocer entonces este contexto y la información que nos han brindado, cuéntenos por favor cuáles son esas principales estrategias de prevención dentro de la atención primaria en salud resolutiva y para ejercer dentro de los hospitales públicos. Bueno, pues es importante reconocer que la prevención sucede como en toda la historia natural de la enfermedad. Entonces atendemos a esos asuntos de lo preventivo desde antes de enfermar, pero también en los procesos que nos ayudarían a detener las complicaciones que suceden a partir pues, de los procesos mórbidos. Entonces como que es bien clave entender que ese proceso tiene que ver con todos los servicios que nosotros prestamos en las rutas de promoción y mantenimiento de la salud y en las rutas integrales de atención al riesgo. Entonces, ahí es muy importante que nosotros tenemos unas finalidades para la atención que inciden directamente en estos procesos preventivos. Una que para mí es importante, fundamental, es la educación en el campo de la salud pública. Los procesos de educación hoy cambiaron, ya no son un proceso donde hacemos charlas y talleres aislados, sino que nos invita a un proceso donde desarrollamos ciclos educativos que son procesuales, es decir, donde las personas puedan desarrollar capacidades para agenciar pues también su vida y su relación con el mundo, ¿cierto? Que los haga más felices en el marco de un cuidado integral de la vida, pero también la valoración integral, la protección específica y la detección temprana. Dada la realidad de la respuesta, yo creo que solamente agregaría una cosa, y es que es fundamental el acercamiento que los equipos básicos de salud realizan con los sujetos de atención, individuos, familias y comunidades, para caracterizar su realidad, conocer sus riesgos, pero también sus capacidades. Y en esa acción, en ese intercambio, en el vínculo que se genera, poder construir acuerdos para ganar en autonomía y en capacidades para el ejercicio de su propia salud. Lo dejo allí. Muy bien, ya nos han mencionado entonces ustedes la importancia de articular precisamente el trabajo que se hace con la atención primaria en salud, pero que también tiene mucho que ver con el tema del empleo, de la vivienda y con muchas otras esferas pues, de la sociedad. Entonces, ¿en qué punto se encuentran la articulación intersectorial, la participación comunitaria y los determinantes sociales a la hora de hablar de atención primaria en salud? Y si pudieran ejemplificárnoslo de alguna forma, sería maravilloso. Sí, yo creo que cuando hablamos de atención primaria en salud y hacemos esa comparación coloquial de que la atención primaria es una mesa con 4 patas, aquí nos encontramos frente a las 2 patas olvidadas de la mesa. Generalmente la visión que tenemos en nuestro país y en muchos territorios es una visión reducida, pensando en una atención primaria selectiva y orientada a unas pocas atenciones de baja complejidad. Creemos que es necesario seguir trabajando con mucha fuerza en el fortalecimiento de la participación social y comunitaria y la acción intersectorial por la salud. Ahí tenemos unos grandes retos y hay que hacerlos tangibles, concretos en nuestros propios territorios. Si hablamos de ejemplos significativos, por ejemplo, en el departamento de Antioquia pudiéramos decir que la estrategia de Buen Comienzo ha sido una experiencia supremamente exitosa para seguir las oportunidades a la salud integral de los niños y las niñas, concretamente en la ciudad de Medellín. Otro ejemplo es el Plan de Acción en Salud para el Cambio Climático, donde esa mirada a los otros sectores podemos construir ambientes saludables protectores para la salud y la vida. Y otra
muy sencilla, pero bastante concreta, que está consolidándose en Antioquia, es la política pública de familias. Y termino diciendo que en términos de participación social y comunitaria habrá que trascender a esos espacios colegiados e institucionales y darle mucha fuerza a las formas vivas de la comunidad encontrarse a sí misma y generar sus propios procesos de desarrollo. Complementar las oportunidades que crea el sistema con aquellas que las mismas comunidades traen de sus propios procesos autónomos y de desarrollo. Yo también considero que la atención a los determinantes sociales de la salud tiene que ver íntimamente con la coordinación intersectorial y transsectorial por la salud, dado que estos asuntos generalmente están en cabeza de otros actores distintos al sector salud. Entonces, en ese sentido es muy importante hacer un despliegue estratégico para la gestión territorial de la atención primaria en salud. No es un asunto que solo le compete a los hospitales y a sus equipos básicos, sino a el alcalde como el comandante de ese consejo de gobierno, que movilizará acciones para la transformación de la vida de sus habitantes. Por eso es muy importante un ejercicio de participación contundente de la ciudadanía, donde no solamente acude a la rendición de cuentas, sino que está también participando de los ejercicios diagnósticos, del diseño de las políticas que le convienen, que le hacen sentir bien y que tienen valor público, y además obviamente en el goce de esas intervenciones para posteriormente acudir a ese ejercicio de rendición de cuentas para volver a un ciclo continuo de las políticas que nos permita a todos actuar mejor y comprender cómo incidimos en los mejores resultados en salud. Muy bien, es muy interesante todo lo que ustedes nos mencionan. Es una lástima que este espacio sea tan corto, pero pues para finalizar esta intervención quisiera que habláramos por favor de ese papel que cumple el correcto análisis de los datos que se obtienen durante el ejercicio de la atención primaria en salud y a la hora de implementar las estrategias de predicción y anticipación que ya mencionábamos ante las necesidades en materia de salud. Bueno, yo creo que un poco los datos deberían poderse convertir en información y posteriormente en conocimiento para la acción. ¿Eso cómo se hace? Pues haciendo analítica de los datos. Nosotros estamos llenos de información en el sector salud, pero difícilmente hacemos análisis de los mismos. Por tanto, nuestra acción generalmente tiende a ser reactiva, no es prospectiva, no es predictiva, y esa es como la invitación que nosotros hacemos. Tenemos muchas fuentes de información, unos procesos de análisis de situación en salud, unos procesos de caracterización social de las viviendas, de las familias, de los habitantes, pero difícilmente eso se concreta en una reflexión que nos permita actuar distinto. Entonces es una invitación muy importante reconocer todos esos datos, empezar a analizarlos para convertirlos en esa información que requerimos, convertir en conocimiento, y eso da soberanía. Cuando yo conozco mi información, cuando yo la domino, entonces soy soberano. Y también eso es un proceso de integridad que se concreta también en acciones para la ciudadanía, porque la gente termina siendo dueña también de esa información. Nuestra responsabilidad siempre es que nuestra ciudadanía participe en los ejercicios de análisis de situación en salud, en lo que le acontece, y eso le permita apropiar el conocimiento para el cuidado de la vida propia, de la vida de los otros y las otras, y también de nuestro planeta, de nuestros ecosistemas. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Bueno, yo concuerdo con Marcela diciendo que la información es el fundamento de la acción. Sin conocimiento de la realidad es imposible transformarla. Y yo creo que nosotros en Antioquia fundamentalmente hemos tenido mucha información con base en la implementación de la estrategia de atención primaria en salud, pero una muy débil apropiación de esa información para toma de decisiones y para plantear acciones concretas, planes que permitan transformar la realidad que identificamos. Entonces la invitación que hacemos es a que estas nuevas caracterizaciones que estamos realizando las trabajemos en equipo, con todos los involucrados dentro de nuestros equipos básicos de salud, dentro de nuestra institución, desde nuestro municipio, para que las acciones concretas que se puedan desarrollar se traduzcan en oportunidades para una nueva realidad.
Muy bien, muchísimas gracias. De esta forma entonces hemos llegado al final de este episodio. A la doctora Marcela y al doctor Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que todo el conocimiento que ustedes nos han ofrecido a lo largo de la formación y ahora también en este episodio va a ser de gran ayuda y de gran impacto en nuestros hospitales públicos. Comprometido con las empresas y su formación continua especializada.